Este es el séptimo domingo del tiempo ordinario. Bueno, realmente es el séptimo y último domingo de esta primera parte del tiempo ordinario. Ya sabemos, siempre lo decimos, que son 5 los tiempos que componen todo el año litúrgico. Eso lo sabemos de memoria. El tiempo de Adviento, que prepara el tiempo de Navidad, el tiempo de Cuaresma, que prepara el tiempo de Pascua, y el tiempo ordinario, que es el más largo de los 5 tiempos, dura 34 domingos, pero que se divide en 2 partes. Esta primera parte, que fue después de la Navidad hasta el miércoles de ceniza, y una segunda parte que irá después de la Pascua, después de Pentecostés, y otra vez hasta la fiesta de Cristo Rey del Universo, y luego otra vez el tiempo de Adviento. Hoy estamos clausurando, por decirlo así, la primera parte del tiempo ordinario. Por lo tanto, este evangelio debe ser como un compendio de gracia para nosotros. Vamos a ver rápido lo que dicen estas 3 lecturas de hoy. La primera fue tomada del libro del Levítico. Es un libro del Pentateuco, de los primeros 5, es exactamente el tercero. Habla de este orden sacerdotal de la tribu de Leví, que son los sacerdotes, y es como un código completo de moral y de religiosidad. Aunque tiene trozos más antiguos, se piensa que fue más o menos entre los siglos 6 y 4 antes de Cristo. Y aunque se piensa que el autor fue Moisés, también sabemos que es como un mosaico, varios autores en varios momentos diferentes de la historia del pueblo de Israel. Pero hoy, ¿qué nos trae el libro del Levítico en el capítulo 19, versos 1 y 2, versos 17 al 18? El Señor habló a Moisés. No olviden que Moisés es el caudillo. Él es intermediario entre Dios y el pueblo. Es el hombre aquel que Dios eligió, de 2 razas podríamos decir, para llevar al pueblo elegido hasta la tierra de promisión. Dios habla al pueblo y le dice: Moisés, háblale a la asamblea de los hijos de Israel. O sea, va a hablarle al pueblo elegido. Por lo tanto, hoy podemos concluir, te va a hablar a ti, porque tú eres ese pueblo escogido. Tú eres la iglesia verdadera. ¿Qué quiere Dios que Moisés le diga al pueblo? ¿Qué quiere Dios que se te diga hoy a ti y a mí? Sé santo, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Cuando leemos ese texto, lo primero que pensamos es que esta frase es propia del Cristo de la gloria. Cristo nos va a llegar a decir: sean santos como mi Padre del cielo es santo. Solo que Cristo ya venía con este pensamiento desde siempre. Y desde el Levítico ya esto se le había dicho al pueblo. Tenemos que ser santos. Santos no porque vamos al culto, al templo, a la misa dominical, asumimos lindas posturas, hacemos bellas oraciones, hacemos un culto muy lindo, entre cánticos, flores, lecturas, predicaciones, todo muy bonito. Eso sería la parte externa del culto. Si eso se da, qué bueno, para Dios lo mejor. Pero eso no es lo que dice que una persona sea o no sea santa. Alguien puede cantar muy bonito, predicar muy bonito, decorar muy bonito, hacer cultos hermosos de todo tipo y forma, y sin embargo su corazón estar lejos de Dios. Lo que va a hacer que el hombre sea santo es que viva como su Dios le manda a vivir, como el Dios de Israel le mandó a su pueblo a que viviera. Fíjense lo primero que Dios le pide a este pueblo, que te pide a ti para que alcances esa santidad anhelada. No odiarás de corazón a tu hermano. Cuando uno lee esto dice: wow, espérate, que empieza por una parte muy fuerte, muy ruda. ¿Por qué empezaría por ahí? Bueno, porque en el antiguo se te pedía que amaras a los de tu tribu. Recuerdan que siempre decimos eso, ¿verdad? Que tienes que amar a los de tu tribu. Pero puedes odiar a los de otras tribus. E incluso matar gente, matar familias enteras, saquear, robar, era parte del diario vivir de esas tribus bárbaras, de esos pueblos bárbaros. Dios entonces empieza por afinar esa idea. Debes
No puedes odiar de corazón a tu hermano. Debes reprender a tu pariente para que no cargues tú con su pecado. Y desde el Levítico se te hizo responsable de tu hermano, de salvarte y de ayudarlo a él a salvarse también. No te vengarás ni guardarás rencor con tus parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra frase que pensamos que es totalmente de Cristo cuando nos da el mandamiento principal en los evangelios, pero que ya el Levítico lo tenía adoptado. Porque yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué dice aquí de verdad? Dice que Dios va perfeccionando la conducta del ser humano hasta que el ser humano se convierta en un hombre santo. Que de un bárbaro, como podemos ser tú y yo en algunos momentos de nuestra vida, Dios puede sacar otro Cristo. ¿Cómo es esa perfección que Dios ha ido haciendo en el pueblo de Israel, en ti y en mí? Lo repetimos lo que otras veces hemos dicho. La ley antigua decía algo parecido a esto, la ley bárbara, esa ley primera natural decía: si tú me cortas un dedo, yo te voy a cortar tus 20 dedos. Si tú me robas una vaca, te voy a robar todos tus rebaños. Y si me enojas mucho, le prendo fuego a tu casa y acabo con tu familia. Si tú matas un miembro de mi familia, yo mato a toda tu familia. Era una ley vengativa. El odio imperaba en esos corazones. Y cuando alguien hacía eso para defender lo suyo, hasta se veía como bueno, como que ese hombre de verdad había cumplido con su honor y no se dejó de nadie. Luego vienen los primeros textos bíblicos a tratar de apaciguar tanto odio y tanta venganza. ¿Dónde lo logran? Lo logran en lo que conocemos como la ley del talión, ¿verdad? ¿Qué dice la ley del talión? No, espérate. Si yo te robo una vaca, tú no puedes robarme todas mis vacas. Tú me robas una vaca. Ojo por ojo, diente por diente. Te tumbo un diente, me tumbas un diente. Te saco un ojo, me sacas un ojo. Sigue siendo venganza, pero es una venganza que en apariencia es más justa. Es menos malo robarte una sola vaca que acabar con todo tu ganado. Entonces ya iba perfeccionando un poquito la idea para sacarnos de la barbarie y llevarnos a un poco de mayor civilización. Hasta que va a llegar Jesús, lo veremos mejor en el Evangelio. Y va a decir: no, espérate, yo no solamente te mando a amar a tu hermano, yo te voy a mandar a amar incluso a tu enemigo, al que te hace daño. Y lo que era una ley bárbara ya va por una ley de santidad. Dios quiere sacar el hombre malo que puede habitar en cualquiera de nosotros si le damos espacio para revestirnos con su armadura y enseñarnos a vivir como Cristo lo haría si estuviese en nuestro lugar. Entonces, la primera ley del Levítico de hoy es como un perfeccionamiento de la conducta humana hasta llegar a la santidad. Por ahí podríamos verlo. El Salmo responsorial cantaba: el Señor es compasivo y misericordioso. Si tú y yo hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, no puede ser solamente en la apariencia. De hecho, no es en la apariencia. No somos hechos a imagen y semejanza de Dios porque físicamente nos parecemos a Dios, un Dios que ni siquiera tenía físico. El físico de Dios lo vamos a conocer en el hombre Jesús, Dios y hombre verdadero. Entonces no me parezco, no soy hecho a imagen y semejanza de Dios por mi físico. Tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios en la esencia. ¿Y cuál es la esencia de Dios? Lo dice la palabra: Dios es amor. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios porque podemos amar y podemos ser amados. Y en nombre de ese amor podemos cambiar el mundo en el que nos ha tocado vivir. Y en nombre de ese amor podemos ser felices y hacer felices a los demás. Y jugar a la justicia, a la fidelidad, al perdón, a la misericordia y a la compasión. Compasión que no es lo mismo que lástima. Compasión que es padecer con el otro, sentir con el otro, experimentar su tristeza si es necesario y querer sacarlo de esa tristeza para que igual venga a participar de la alegría de saberse hijo amado de Dios.
para que experimentemos esa compasión y esa misericordia que decía la primera estrofa de ese salmo. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide sus beneficios. El hombre católico práctico, la mujer católica práctica que conoce y llega a amar a Dios, convierte su vida en una alabanza, en una glorificación del Rey, en un reconocimiento de su poder, en un Dios que bendice, y a ti y a mí como personas que aunque no merezcamos esa bendición, la necesitamos para poder salir de nuestro atolladero, o sea, de nuestro pecado, y vivir en ese llamado a la santidad, a ser hijos de Dios verdaderos. San Pablo es el que nos habla en la segunda lectura de hoy, y lo hace a través de la carta a los Corintios. ¿Cuántos problemas se encuentra Pablo en la ciudad de Corinto? ¿Cuántas cosas que no se están cumpliendo tal como él se las enseñó, según él las aprendió de Cristo? Hermano, ¿acaso tú no sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ti? Esa es la clave de esa lectura. Tu cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo de Dios. Es como si en el Nuevo Testamento ya no hicieran falta templos, porque el Cristo de la gloria en una ocasión dijo: destruyan este templo, ¿se acuerdan? Y yo lo voy a levantar en 3 días. No hablaba del templo de Jerusalén, hablaba del templo de su cuerpo, como para decirte a ti: el templo donde yo quiero morar de verdad es en ti, en tu cuerpo, en tu corazón, en tu ciencia y en tu conciencia, en tu historia de vida, en tu matrimonio, en tu casa, en el corazón de tus hijos, en tu trabajo, pensamientos, sentimientos y emociones. Allí es donde yo quiero habitar. Ese es mi verdadero templo. Decimos siempre que tu corazón sea el estrado de los pies de Dios y el trono donde Dios se sienta, para que tu corazón sea todo Dios, todo servicio, porque si eres ungido y lo fuiste en tu vida sacramental, eres otro Cristo y tienes la misma misión que Cristo tuvo: pasar por el mundo siempre haciendo el bien. Recuerden aquel texto de Isaías, que luego Lucas también nos lo va a dar. El Espíritu de Dios está sobre mí. Eso lo dijo Isaías, y lo repitió Jesús cuando entró a la sinagoga y leyó al profeta Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí. Es oración que tú tienes que convertir en estilo de vida. Invocar a ese Espíritu Santo de Dios que venga con poder sobre ti. Pero si lo invocas, luego a saberte responsable de la acción de ese Espíritu en tu vida, a dejarte mover por ese Espíritu y a no accionar nunca más como nos invita el enemigo, sino siempre como Dios nos invita. Y como Dios nos invita a accionar, siendo santos, como verdaderos hijos amados de Dios. Tú sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ti. Si alguno destruye el templo de Dios, si destruyes el templo de Dios, ¿cómo puedo destruir el templo de Dios? Primero, yo soy el templo de Dios. Tú eres el templo. ¿Cómo lo destruyo? Vicios perniciosos, infidelidades, dioses falsos, espiritismo, brujería, hechicería, magia negra, santería. Todo eso destruye el templo de Dios. Un carácter desagradable, maltratos, ofensas constantes, vicios de todo tipo, dijimos ya. Todo eso destruye el templo de Dios. Si alguno destruye el templo de Dios, viene ahora la parte triste. Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, dice la palabra de Dios. Si el templo de Dios es santo y tu cuerpo es el templo de Dios, hermano, ya no te queda de otra. Tienes que aprender a vivir en santidad. Y siempre al punto decimos lo mismo. ¿Qué es vivir en santidad? Otra vez, ir al templo, hacer un culto muy bonito, cantar muy bien, leer muy bien, predicar muy bien, vestirnos lindo el sábado y el domingo para la misa porque Dios lo mejor. Sí, está bien, es parte, es importante y ojalá que siempre sea así. Pero ser santo es más fácil que eso y tú lo sabes. Siempre lo definimos en 5 pasos sencillos. ¿Cuáles son?
¿Qué es ser santo? Hacer diariamente lo que tienes que hacer. Ser responsable con todas tus actividades y compromisos. No dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, diría ese coloquio popular, ese refrán popular. Ser santo es hacer lo que tienes que hacer. Es hacerlo inmediatamente. Ser presto, presuroso en las cosas de Dios. Nunca dejar a Dios para después. Es hacerlo bien hecho. Dios no hace porquerías y no quiere que le ofrezcamos porquerías a Él. Hacerlo bien hecho. Es hacerlo con alegría, no con las patas de atrás, con alegría, con entusiasmo, verdadero entusiasmo de salvarte y de salvar a otros. Y es hacerlo siempre por el bien de las almas, para que los demás conozcan a Dios y se salven. Eso en general sería un proceso de santidad, porque compromete el diario vivir, compromete tu relación personal con Dios, compromete tu relación personal con el otro, a quien tienes que amar aunque sea tu enemigo. Compromete tu relación personal con el mundo que Dios creó, que es la obra de Dios que tú tienes que recapitular en Cristo en el fin de los tiempos. Y compromete sobre todo tu relación personal con tu propia salvación, porque tú y yo estamos llamados a ser santos como el Padre del cielo es santo. Luego concluimos con el Evangelio de hoy, que es conocido, archiconocido, lo sabemos de memoria. Es todo este código de Mateo que comenzó con las bienaventuranzas en el capítulo 5 y nos fue inyectando cada día una forma más propia de acercarnos a Dios, conocer y cumplir con su santa voluntad. Hermano, tú escuchaste que en el Antiguo se te dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo te digo, no hagas frente al que te agravia. Ahí hay dos puntos que no puedes dejar pasar. Parecería que Cristo vino a cambiar la ley de Moisés. No olvides que la ley de Moisés es la ley de Dios. ¿Por qué la gente se enojó con Jesús cuando pronunció todo esto? Porque ese Señor, que lo conocemos todos, que vino de Nazaret, que es hijo de María y del carpintero, que sus hermanos y hermanas todos habitan entre nosotros, conocemos a todo el gueto, a toda la familia, a toda la tribu de la que Él viene, los conocemos. De momento se para en el púlpito y dice que Él viene a cambiar la ley de Dios. Dios mandó hacer esto, pero Él, como si fuera más que Dios, dice otra cosa. Pues se enojaron con Él. Eso parecía blasfemia. Cristo parecía que venía a cambiar la ley. Por eso, en otro texto, Él le explica: yo no vine a abolir la ley, yo vine a darle plenitud, a darle cumplimiento. Yo vine a enseñarles el espíritu de la ley, porque la letra mata y el espíritu da vida, es lo que nos va a enseñar. Entonces, por ese lado, ya Cristo se presentaba como Dios, porque Él vino a hacer que la ley de Dios, que el Dios Padre promulgó, ahora el Dios Hijo la asuma de verdad y la ponga en práctica y te la exija a ti y a mí como estilo de vida hacia la santidad. Es un punto que no puedes perder de vista. Y el otro punto es la perfección que decíamos al principio, de que toda aquella agresividad y aquella venganza ya tenía que acabarse. El que quiera seguir a Cristo tiene que ser desde el amor, desde el perdón, desde la misericordia, desde la paz, desde la construcción de un templo, tu cuerpo, en el que se alabe y se bendiga para siempre el nombre del Cristo de la gloria. Entonces aparece un Jesús contrario a la venganza y a la rebelión de los sentimientos. ¿Dónde llega? A la exageración, a la máxima de las máximas. Si alguien te pega en una mejilla, pones la otra. Si te pide que camines una milla, caminas dos. Te pide el manto, dale la capa también. Te pide prestado, préstale y no pidas a usura después. Entonces cambia todo el orden de lo que esa gente entendía por convivencia. Cristo quiere una convivencia no solamente en el amor. Te está pidiendo no que seas bueno, no es suficiente con que seas bueno. Muchos de nosotros nos esquivamos diciendo: sí, pero yo no hago cosas malas. Bueno, en apariencias no hago cosas malas, pero tampoco hago cosas buenas.
entonces soy nadie, no existo, no tengo un ánima que de verdad se mueva a la santidad. Él no quiere solo que seas bueno, quiere que tu bondad se convierta en santidad. Así va añadiéndole códigos a ese testamento hasta llegar a la máxima del catolicismo. ¿Qué decía el mandamiento principal en el Antiguo Testamento? En el Éxodo, en el capítulo 20 del Éxodo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Las palabras que te digo las aprenderás de memoria. Hablarás de ellas estando en casa, yendo de camino, acostado y levantado, y asimismo se lo enseñarás a tus hijos. Ese es el mandamiento principal, que ya el Levítico había hablado del amor al prójimo, pero Cristo ahora lo eleva a una dignidad de ley, de amor, de santidad. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y para mostrar ese amor que dices tenerlo a Dios, déjamelo ver en el amor que le tienes a tus hermanos, incluyendo entre tus hermanos a los posibles enemigos. Porque si amas solo a los que te aman, los malos también se aman entre sí. De hecho, el demonio cree en Cristo, tiembla ante su presencia, dice la palabra, pero no se convierte. Entonces no basta con esos sentimentalismos externos. Si me dices que amas a Dios, tienes que dejarlo ver en el comportamiento, en la conducta con tus enemigos incluido. Si tus enemigos tienen tal importancia, pues los de casa tienen más importancia. Cómo tratas a tus papás ancianos, un poco abandonados, a tu esposo y esposa a veces la tirantez, a los hijos es fácil amar y cuidar a un hijo perfecto, cuán difícil es poder seguir amando a este hijo que nos duele todo el día y toda la noche. Entonces déjame ver cómo es que tú amas a Dios en ese amor de familia, en ese compromiso familiar, en ese deseo de salvación de todos los miembros de la familia. Si amas a los que te aman, no ganas nada. Los malos también se aman entre sí. Y concluye Cristo el Evangelio. La misma petición del Levítico. Sean perfectos. Se traduce por sean santos, como mi Padre del cielo es perfecto, como el Padre del cielo es santo. Que tú y yo de verdad podamos acercarnos a la labor de Dios y a su palabra de vida. Reconocer todo el poderío de Cristo en nuestro corazón. Ponerlo en práctica y hacerlo verdad, para que tú te salves y tus hijos, siguiendo tus huellas, también conozcan a un Dios vivo y se puedan salvar. Busca primero el reino de Dios con su justicia.